Estaba yo estudiando, hermanos, un poco acerca del anticristo, del gobierno que viene, que va a ser un gobierno mundial y que va a tener un líder, un personaje que al principio va a persuadir a la gente, a los gobiernos, a las personas. Pues así como, hermanos, en una manera podemos decir en parte como sucede, ¿verdad? Actualmente en algunos gobiernos, donde las personas que se postulan para presidente prometen muchas cosas, y la verdad es que también hay mucho engaño, hay mucha corrupción que se mueve, donde pues la gente pues cree muchas cosas de lo que estos personajes, esta gente que se mueve en la política y que es bien astuta, habla, dice muchas cosas a la gente, hablan de prosperidad y siempre es la misma historia. Yo prometo esto, aquello y lo otro. Entonces persuaden a la gente, a las multitudes, son muy elocuentes para hablar, muy fáciles de labios, expresan muy bien las palabras. Entonces las personas terminan creyendo en estas gentes y dan su voto, y cuando ya son presidentes pues no cumplen todas las cosas que promete. El anticristo va a ser un personaje, ¿verdad?, que va a persuadir a las gentes, y que va a ser un personaje también mucho más poderoso, porque aparte de ello, este personaje que va a venir como que si fuera el Mesías, haciendo milagros y haciendo señales a los reyes, a las gentes. Este personaje va a usar, ¿verdad?, también de señales, de milagros sobrenaturales para poder engañar a las personas. Entonces, mucha gente va a creer en ese gobierno, mucha gente va a creer en ese falso profeta, y de esa manera, hermanos, va a venir pues tribulación, va a venir angustia y persecución también para la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando este personaje aparezca, cuando este gobierno se establezca, pues en realidad va a ser una cuestión de un caos terrible en toda la humanidad. Enfermedades, guerras, pestes, y van a haber terremotos fuertes, van a haber manifestaciones también en los cielos. Entonces habrá más calor, habrá, más fríos intensos, y cuando estas cosas estén sucediendo en la humanidad, donde la humanidad esté azotada por todas estas cosas, por las guerras, por las enfermedades, entonces, entre comillas, va a aparecer este personaje que la Biblia también le llama el anticristo, y va a aparecer como promulgándose, siendo él el remedio para todo lo que está pasando en la humanidad. Y en el libro de Apocalipsis habla acerca de la bestia, habla de dos bestias en el capítulo 13, todo eso es simbólico. Leemos ahí en Apocalipsis capítulo 13,
no ignoremos, hermanos, que las cosas que están sucediendo, las tensiones que hay entre los países poderosos, como China, como Rusia, como Estados Unidos, todas las tensiones que hay, hermanos, todas estas cosas, hermanos, van a manifestarse muy pronto, y lo que la Biblia también nos lleva es a que va a suceder una tercera guerra mundial, y va a ser, hermanos, tiempos angustiosos, tiempos terribles para toda la humanidad. Aquí en el capítulo 13 de Apocalipsis habla de dos bestias, y podemos leer la primera, el versículo 1 al versículo 8, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan, quien fue que escribió el libro de Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi uno de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses o 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Notemos los puntos, hermanos, de esta bestia. Número 1, la bestia que sube del mar tiene 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas. 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas o 10 coronas. El dragón, número 2, le dio trono y grande potestad. Número 3, de su boca habla grandes cosas y blasfemias, y le fue dado poder de obrar 42 meses. De su boca habla blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y los que moran en los cielos. Noten ustedes, hace guerra contra los santos y vencerlos, y todos los hombres que no son salvos le adoran a esta bestia. Esta bestia, que significa un gobierno, que significa reyes, que significa autoridad, y el dragón le da esa autoridad, le da esa potestad a esta bestia, a este gobierno. Ahora, el dragón, ¿quién es el dragón? Es Satanás, quien le da esa autoridad a ese gobierno. La situación como está, hermanos, a nivel mundial, todo lo que vemos, hermanos, lo que está pasando con la naturaleza, lo que está pasando con los seres humanos, de cómo la maldad está multiplicándose en gran manera, de cómo la violencia, de la inmoralidad,
de cómo está, hermanos, la situación en el mundo globalmente. Todo esto, hermanos, nos está indicando, hermanos, que vienen tiempos más difíciles, más duros. En realidad, hermanos, hay muchas cosas que están ocultas en los gobiernos. Muchas cosas que usted y yo no sabemos, hermanos. Hacen experimentos con la gente, con personas. No sabemos realmente, hermanos, todas las cosas que se están haciendo en los gobiernos, que están, hermanos, haciendo en oculto, repito. Están, hermanos, experimentando con seres humanos. El mismo ser humano está haciendo cosas abominables porque quiere ya ponerse al nivel del Creador, del Todopoderoso, queriendo clonar. Están clonando animales, pero también, hermanos, no dude de que están haciendo experimentos también con seres humanos. Y todas esas cosas que vemos, hermanos, que están aconteciendo, de terremotos, de tsunamis, de calores intensos, del cambio climático que dicen los gobiernos. Todas estas cosas, hermanos, nos están diciendo claramente que se aproximan tiempos duros, tiempos difíciles, que vienen tiempos, hermanos, terribles, donde, hermanos, si ahorita como está la economía, ahorita como está la situación, hermanos, esperémonos que pase, hermanos, todavía este año. Las cuestiones de la economía, hermanos, todo esto se va a venir abajo. Y los alimentos están subiendo de precio más y más. La gasolina, el combustible, todo, hermanos, las cosas esenciales están subiendo de precio. Y llegará el momento, hermanos, en que va a ser bastante caro comprar alimentos. Y es donde va a venir, hermanos, una hambre tremenda sobre toda la humanidad. Y llegará el momento en que incluso el dinero no va a servir para nada. La tecnología, hermanos, ahorita como está, ¿verdad? Casi la mayoría de las transacciones son digitales. Ya no se usa mucho el dinero efectivo. Poco a poco el dinero en efectivo se va a ir eliminando. Ahora solamente usted va a la tienda y usted puede, ¿verdad? Ya así nomás, con computadora, con el teléfono, usando la internet. Solo son números y empiezan, ¿verdad? Usted compra de lo que usted tiene en su banco y ya en la mayoría se usa tarjeta y ya muy poco se utiliza el dinero en efectivo. Todo esto, hermanos, de la tecnología que está multiplicándose en gran manera, esa tecnología que fue profetizada por Daniel. ¿Se recuerdan ustedes en el capítulo 12 de Daniel? Vamos a leerlo. Pongo un separador ahí en el capítulo 13 de Apocalipsis. Cuando dice que la ciencia aumentará, ¿verdad? Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Dice, gloria a Dios. Amén. Dice el versículo 4, hermanos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá,
Y luego dice, y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá. Hablando, hermanos, en la cuestión también de tecnología, la tecnología iba a avanzar. En esos tiempos no existían carros así rápidos. Pero el ángel le está diciendo a Daniel, vendrán tiempos donde van a correr de un lado para otro, van a moverse fácilmente de un lado para otro. La ciencia iba a aumentar, el conocimiento más, hermanos, en las cosas. Y estamos entonces nosotros viviendo, hermanos, esos tiempos donde, hermanos, la tecnología está avanzada y donde, hermanos, realmente, en el gobierno que nosotros estemos, en el seguro social que usted tiene, en la identidad que usted da al gobierno, a las escuelas, por decir así, las cortes, los edificios que son del gobierno, independientemente de su estatus legal, pero desde el momento que usted paga una factura de luz, paga una factura de agua, de gas, pareciera que fuera algo exagerado, hermanos, pero ya el gobierno ya sabe dónde vive, dónde se mueve, cómo se llama. El gobierno ya sabe qué es lo que usted come, qué es lo que usted no come. El gobierno ya sabe todas estas cosas. Y ahora con el teléfono, hermanos, que los teléfonos que nosotros traemos, ¿verdad? Todos están, hermanos, están conectados con todo lo que tiene que ver con el gobierno. Y donde quiera que nosotros andemos, el gobierno ya sabe dónde nosotros estamos y dónde nosotros nos estamos moviendo. Por todas partes, hermanos, nos están vigilando, nos están mirando. Y esto, hermanos, ¿verdad? Cuando usted ya va, por ejemplo, si va a arreglar un asunto migratorio y va con los oficiales de inmigración, los oficiales de inmigración ya tienen su récord de lo que usted ha hecho. Y si alguien dice una mentira, en ese momento el oficial lo agarra en esa mentira, porque ya tiene un expediente. Que hay muchas cosas que ellos no pueden decir claramente, exacto. Son muchas cosas que también ellos como oficiales tienen que mantener muy reservado. Pero hermanos, no nos engañemos. No, hermanos, no pensemos, hermanos, que nadie va a saber nada de nosotros. No, hermanos. En realidad es mucho más de lo que nosotros pensamos. En verdad se lo digo. Entonces, todas estas cosas nos están diciendo, hermanos, que la venida del Señor está muy cerca. La ciencia se iba a aumentar, la ciencia se iba a multiplicar. Entonces, todo esto, hermanos, el avance tecnológico, todas las cosas, hermanos, que ahora vemos de cómo el ser humano ya puede volar al espacio. Bueno, los que son ricos pueden volar al espacio. Y cosas así que siglos atrás, pues, por más que las personas sabias e intelectuales no podían alcanzar a discernir, porque no era el tiempo todavía de ellos, no era el tiempo de la tecnología. Tenían que pasar muchas cosas, tenían que suceder muchas cosas, ¿verdad? Para que llegara el tiempo en que la tecnología iba a aumentar, la ciencia iba a aumentar, el conocimiento iba a aumentar. Entonces, hermanos, todas estas cosas, amén, son señales de que vienen momentos, vienen tiempos, vienen 3 años y medio de tremenda angustia, de tremenda tribulación sobre, hermanos, la humanidad,
y viene persecución también para la iglesia del Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesús dijo en Mateo, ¿se acuerdan ustedes? Mateo 24. Dice, alabamos al Señor Jesucristo. Amén. Dice el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, dice el 21, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El Señor Jesucristo está hablando, hermanos, de una gran tribulación que viene sobre toda la humanidad. Una gran tribulación que no ha habido otra semejante. Va a ser algo singular este asunto. Serán tiempos angustiosos, tiempos, hermanos, de tremenda tribulación. Y dice el Señor que cuando estas cosas empiecen a suceder, olvídate de lo que tengas en tu casa. Mejor ve para otro lado, no vayas a la ciudad, etcétera. El Señor empieza a decir, ¿verdad?, que prácticamente tienes que huir, tienes que pues esconderte, porque Él habla de una gran tribulación. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y hermanos, ahora en el tiempo que nosotros vivimos, en el tiempo, hermanos, que nosotros estamos, tenemos la libertad hasta este tiempo, claro. Tenemos la libertad de buscar el rostro del Señor. Tenemos la libertad, hermanos, de predicar la palabra del Señor a las gentes. Tenemos la libertad hermanos, de servir al Señor. Leyendo un poco, hermanos, acerca de los hermanos de Tesalónica, y comprendiendo, hermanos, cómo era Tesalónica en el tiempo del apóstol Pablo. Era, ¿verdad?, una ciudad, era un puerto donde también llegaban romanos, griegos, judíos. Era multicultural, pero también era una ciudad que estaba, hermanos, llena de idolatría y de paganismo, de inmoralidad, de violencia. Y el Señor Jesús envía al apóstol Pablo a Macedonia, y ahí en Macedonia está Tesalónica, y lo envió el Señor para predicar el evangelio allí en ese lugar. Y al predicar el evangelio, el apóstol Pablo se levantó una iglesia. Y una iglesia que cuando leemos nosotros esas dos cartas que el apóstol Pablo envió a los tesalonicenses, una iglesia de hermanos que aunque tenían esa presión tremenda en la sociedad de cómo vivían las demás gentes, en la inmoralidad, en el pecado, en la violencia, en la idolatría, en el paganismo, aunque ellos tenían esa presión y que incluso eran perseguidos y atribulados y algunos encarcelados, ellos no se detuvieron en dar testimonio,
cuando reciben la doctrina del Señor, estos hermanos, ellos la abrazan con todo su corazón, se esfuerzan bastante, de tal manera que ellos fueron testimonio a los de Macedonia y Acaya, ciudades circunvecinas. Dieron testimonio acerca del Señor Jesucristo. Se convirtieron, hicieron a un lado todos los ídolos, todo el paganismo, toda la vida de inmoralidad, cuando vinieron al Señor Jesucristo, cuando la palabra llegó a sus corazones, ellos la recibieron y la vivieron con todo el corazón. Y marcaron la diferencia en medio de una sociedad atestada de maldad, de violencia, de idolatría. No se dejaron, hermanos, vencer por las cuestiones del entorno, de lo que ellos vivían, lo que veían pues en la sociedad. Fueron hombres y mujeres valientes que dieron testimonio acerca del Señor. Ahora en estos tiempos es cierto, la maldad, el pecado, hermanos. Pero usted y yo ahora tenemos más libertad porque todavía no nos persiguen, no nos atribulan por ser cristianos. Llegará el momento, hermanos, en que nos van a perseguir, nos van a atribular. Llegará el momento en que nos van a cerrar, hermanos, literalmente las iglesias. Llegará el momento en que se va a dejar de imprentar la palabra de Dios. Van a tratar, hermanos, llegará el momento en que van a tratar de que nadie tenga acceso a una Biblia. La palabra de Dios se va a escasear en aquellos días. Ahora, hermanos, que gracias a Dios todavía no ha llegado ese momento, ese tiempo. Ahora que nosotros, hermanos, tenemos todavía esa facilidad, incluso hasta de movernos en nuestros vehículos. Ahora que nosotros, hermanos, podemos con libertad hablar y dar testimonio del Señor Jesucristo. Ahora es cuando, hermanos, tenemos que hacerlo. Ahora es cuando nosotros tenemos que, hermanos, entregarnos más al Señor. Si los hermanos de Tesalónica, que fueron, verdad, tiempos duros para ellos, porque no estaba un gobierno demócrata, de democracia, verdad, era un imperio que sometía a las gentes. Era un imperio que lo que decía el César se tenía que hacer. Y ahora sí, hermanos, entre medio de todo eso tan tremendo, tan terrible, que ellos les tocó vivir en ese tiempo donde no había libertad para predicar el evangelio, aún así ellos fueron, esta iglesia fueron hombres y mujeres que se llenaron de la presencia del Señor, y aún así, en medio de cómo estaba la situación en el mundo,
Amén. Gloria a Dios. Creo que así me escuchan, ¿verdad? Entonces, ahora que nosotros tenemos, hermanos, la facilidad, que ahora tenemos nosotros, hermanos, la libertad de poder buscar el rostro del Señor. Imagínense si estuviéramos viviendo en China, o estuviéramos viviendo en los países esos árabes, como en Afganistán, donde muchas iglesias fueron quemadas y a muchos cristianos fueron muertos. Ahorita que en este tiempo, hermanos, apenas que el imperio, que surgió, ¿verdad?, este gobierno de los talibanes. Muchas iglesias, muchos cristianos tuvieron que huir de Afganistán porque el gobierno que empezó a regir eran pues musulmanes y empezaron a tribular a los cristianos. Entonces, si nosotros, hermanos, estuviéramos en Afganistán, si nosotros estuviéramos en China, en verdad, hermano, estos hermanos por su fe en el Señor sí están padeciendo y sí están sufriendo y se están manteniendo. Y estos hermanos quisieran tener la libertad que nosotros tenemos de poder buscar el rostro del Señor, de poder congregarse en la iglesia, de poder adorar a Dios, de poder alabar a Dios con libertad, de poder escuchar un sermón, porque muchos de ellos, hermanos, no pueden escuchar ni sermones, o sea, ellos tienen que huir porque si no, estos gobiernos les quitan la vida. Y nosotros, hermanos, estamos en bendición. Gloria a Dios, estamos en bendición. Y lo decimos así, ¿verdad? Contentamente, estamos en bendición. Gloria a Dios, sí es cierto, estamos en bendición, pero tenemos que, hermanos, fortalecernos en el Señor. Tenemos que, hermanos, entregarnos más al Señor. Tenemos que buscar más el rostro del Señor, porque no vienen tiempos fáciles, vienen tiempos difíciles, hermanos. Pues notemos alrededor y veamos las señales: guerras, hambres, pestes, terremotos, ¿verdad? Nación contra nación, reino contra reino, o sea, divisiones entre los mismos gobiernos, enfermedades. Amén. Todo eso lo está diciendo que entonces vienen tiempos más duros de lo que el Señor Jesús está refiriéndose, de lo que Él está hablando, lo que leímos en Mateo 24, ¿verdad? Que vendrá un tiempo de grande tribulación, cual nunca ha habido y nunca habrá. Vienen esos tiempos duros. Viene ese gobierno. Un gobierno liderado 100% por Satanás. Todo, hermano, lo que se está mirando. Cómo está imperando el pecado, la maldad. Cómo ahora las cosas que son malas, mucha gente le llama que son buenas. Cómo, hermanos, la cuestión, ¿verdad?, de la honestidad, de la sinceridad, del buen afecto, todas esas cosas, hermanos, en verdad se está, hermanos, disipando en la humanidad. Y es el tiempo, hermanos, donde la iglesia tiene que alumbrar, donde la iglesia tiene que iluminar. ¿Con qué luz vamos a iluminar nosotros, hermanos? Con la luz de Jesucristo, con la enseñanza del Señor Jesucristo, con la doctrina del Señor Jesucristo. Que aunque el mundo está así, de mal en peor, debe de haber una iglesia que esté dando esperanza a la humanidad, que esté manifestando a las gentes acerca del Creador de todas las cosas, que Él puede ser la respuesta para su necesidad, que Él vino para salvar a la humanidad. La iglesia tiene que estar dando testimonio, la iglesia tiene que estar alumbrando, la iglesia tiene que estarse manifestando. Pero, hermanos amados,
La iglesia, estamos muy relajados. Estamos algunos casi dormidos y otros de a tiro están dormidos. ¿Qué va a esperar, hermano? ¿Que venga un tiempo duro? ¿Qué vamos a esperar, hermanos? ¿Que venga un tiempo angustioso, lo que dice el Señor, para que entonces despertemos? Para que entonces nosotros ahora sí queramos buscar de Dios, para que ahora sí nosotros queramos acercarnos más al Señor. Vaya, hermano, si la muerte nos agarra, nos sorprenda la muerte, ¿estaremos nosotros preparados ya para tener un encuentro con el Todopoderoso? Porque después de muerto la persona tiene un encuentro con el Todopoderoso. Va a dar cuentas al Señor de lo que hizo en vida. De lo que hizo en vida. Yo pienso que es tiempo, hermanos, de que consideremos bien exactamente lo que estamos haciendo con cada uno de nosotros. No es tanto estar mirando a la otra persona, estar viéndonos nosotros mismos. En lo que nosotros, cada uno particularmente, cómo estamos en nuestra fe con el Señor. ¿Estamos aumentando o estamos disminuyendo? O de a tiro ya no estamos creyendo en nada. O de a tiro estamos todos turbados, que no sabemos realmente si sí o no, que no sabemos la respuesta, si es así o no es así. La turbación, hermanos, amén, viene a la persona cuando la persona en verdad deja de creer en la palabra del Señor. Pero cuando alguien está ubicado en la doctrina, en la palabra del Señor, hermanos, toda turbación, todo aquello que esté perturbando su vida, es disipado. Porque está creyendo, teniendo conocimiento de esa palabra de Dios y esa palabra atesorándola en su corazón. Es tiempo, hermanos, es tiempo de que reaccionemos, hagamos algo con nosotros mismos, con cada uno de nosotros, que estemos despiertos, hermanos, amén, en las cosas del Señor, como el Señor Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Estar, hermanos, velando, orando, estar vigilando, hermanos, amén. Estar, hermanos, en las cosas del Señor. ¿Cómo vigilamos nosotros? ¿Cómo velamos nosotros? En oración, en clamor, en ruegos al Todopoderoso, para que Él nos llene de su presencia y para que también Él nos dé conocimiento y entendimiento de las cosas que vienen, de las cosas terribles que vienen a la humanidad. Cuando venga ese momento terrible, hermanos, donde se establezca ese gobierno mundial, mire, hermano, en verdad, lo que hemos estudiado, leído un poco acerca del Holocausto, lo que pasó con los judíos en Alemania, lo que hicieron los nazis, ¿verdad? Todas las cosas atroces que hicieron, terribles. Muchos de esos judíos, hermanos, eran gente de dinero. Muchos de ellos tenían dinero, tenían posesiones. Pero cuando se levantó este hombre perverso, este hombre endemoniado, e hizo todas esas cosas terribles, hermanos, contra ellos, contra todos los judíos. Todas las posesiones que ellos tenían no les sirvió para nada. En verdad, hermanos, todas las posesiones que nosotros podamos tener en esta vida no nos van a servir de nada cuando venga de repente todas estas cosas. Va a ser algo terrible. Ni el carro, ni el dinero, ni la casa, nada, hermanos, nada, nada, ni la plata, ni el oro, nada. No nos va a servir de nada en esos tiempos. Que voy y me escondo en una montaña y me voy, allá hago mi casa, ¿verdad? En la montaña, lejos de la sociedad, donde usted haga su casa, donde usted quiera irse a vivir. No va a haber, hermanos, realmente un escondite en ese tiempo. ¿Ah? Todo, hermanos, ya se ve desde el espacio. Con la tecnología que está avanzada ahora, hermanos, ya todo se mira desde el espacio con los satélites. ¿Usted cree que nos vamos a poder esconder?
¿Quién es el único que nos va a poder librar? Es el Señor. ¿Quién es el único que nos va a poder ayudar? Es el Señor. Y si aún llegara el momento en que Dios permita de que muramos, ¿quién es el que nos va a dar las fuerzas para poder soportar ese momento? Va a ser el Señor. Ahora, pero si no estamos empapados de la presencia del Señor, si no estamos buscando el rostro del Señor, si no estamos, hermanos, dedicando tiempo a las cosas del Señor, hermanos, cuando vengan estas cosas terribles, hermanos, no vamos a mantenernos firmes, vamos a negar al Señor, como dice su palabra, unos a otros se van a entregar. ¿Quiénes van a hacer eso? Los que van a retroceder. Pues aquellos que no están, hermanos, activos, que no están en las cosas del Señor, que no se están fortaleciendo en el Señor. Cuando venga ese asunto, hermanos, terrible sobre toda la humanidad, muchos, ahí va a salir, hermanos, realmente el que es oro puro y el que solamente es un metal que aparentemente brilla como oro, pero no es oro, es fantasía. En ese tiempo se va a dar, hermanos, a conocer quién verdaderamente es trigo y quién es cizaña. Por eso, hermanos, es tiempo, regresemos al capítulo 13, es tiempo de que, hermanos, nos esforcemos más en las cosas del Señor. No pensemos, hermanos, de que yo hago esto, yo hago lo otro en la iglesia y ya estoy bien delante del Señor. No, hermano, no te engañes. No nos engañemos. No es así. Tú tienes que crecer espiritualmente. Tú tienes que madurar espiritualmente. Tú tienes que conocer más del Señor. Porque nunca, hermanos, en verdad nunca nosotros vamos a alcanzar a comprender en toda la naturaleza de nuestro Dios. Nunca. Entonces tenemos que, hermanos, ser persistentes, gente continua, gente, hermanos, que está ahí, firme en las cosas del Señor. Del versículo 11, hermanos, habla la segunda bestia, que es el mismo falso profeta, que es el mismo anticristo. Dice, hablando de la segunda bestia, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres e esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Cuáles son las características de esta bestia? Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. O sea que tiene una apariencia como que si fuera el Mesías, pero en el corazón es el mismo enemigo. O sea, es el diablo pues usando a esta persona. Ejerce todo el poder a la primera bestia. Está conectado pues con la bestia, que es el gobierno, y está conectado directamente con el dragón. Es el dragón, es la bestia y es el falso profeta. Hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia
Hace grandes señales delante de los hombres, hace descender fuego del cielo para engañar a los hombres. Manda a los hombres a que hagan una imagen de la primera bestia. Da espíritu a la imagen para que hable y mata al que no adore a la imagen. También hace a unos que todas las gentes pusieran una marca en la mano derecha o en sus frentes, porque solo el que tenga la marca de la bestia va a poder comprar o vender. Ahora, ¿cuándo va a suceder la marca de la bestia? Los 3 seises, hermanos, 666, es algo simbólico eso. Eso no es que literalmente va a ser así la marca. Es algo simbólico. Y también tiene que ver mucho la tecnología en estas cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Donde la misma maldad del ser humano, ya controlada completamente por la potestad del diablo, va a usar también la misma tecnología para tratar de controlar a toda la humanidad. Hermanos, en verdad, no estamos muy lejos de todas estas cosas. No estamos muy lejos de todas estas cosas. Cuando se establezca ese gobierno mundial, hermanos, este gobierno va a mandar a la gente, va a ordenar, va a decretar que todas las gentes, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres, todos, se pongan la marca de la bestia. Se pongan la marca de la bestia. Cuando este reino esté, hermano, mundialmente gobernando, entonces va a ordenar que las gentes sean marcadas. Y todo aquel que no adore a la bestia, todo aquel que no adore, pues prácticamente es adorar al mismo Satanás, porque Satanás siempre ha querido que se le adore. Entonces ahí va a venir la angustia tremenda, hermanos. Cuando los hijos de Dios, cuando aquellos que están llenos de la presencia de Dios van a decir, no, yo no soy parte de ese gobierno. Yo solamente rindo adoración al Señor. Entonces ahí va a venir la persecución para la iglesia, para el pueblo del Señor. Ahí es donde entonces muchos van a morir. Muchos van a ser atribulados, encarcelados. Van a suceder cosas terribles, cosas inhumanas con la iglesia del Señor. Ahí es donde va a venir el sufrimiento tremendo para la iglesia de Dios. 3 años y medio de tribulación. 3 años y medio de tribulación. Si no tienes la marca de la bestia, no vas a poder comprar, no vas a poder vender. Entonces ahí va a venir angustia tremenda. Entonces ahí las personas se van a acordar. Me acuerdo de los huevitos que me comí en la mañana. Y también me acuerdo de cómo desperdiciaba comida. Ahí va a venir un redargüimiento, hermanos, para todos nosotros. Porque en realidad, hermanos, a veces no somos tan agradecidos con el Señor. Porque aún, hermanos, el alimento, a veces tiramos mucho alimento, hermanos. Y en aquellos días, hermanos, va a ser tremendo. Va a desear comerse un caldito de res como ahora. Usted puede disfrutar un caldito de res, un caldito de pollo, comer, ¿verdad?, taquitos, salmón, pescado. Lo que a usted le gusta comer. En aquel día va a desear comer eso. Porque se nos va a impedir, hermanos. Porque todo aquel que sea marcado con la señal de la bestia, va a ser, hermanos, esa persona va a ser excluida del reino de Dios, de la presencia del Señor. Entendamos esto, que la marca de la bestia va a suceder, hermanos,
cuando el gobierno mundial esté establecido y cuando esté el anticristo, el falso Mesías se manifieste y haga señales, hermano. ¿Sí? Haga señales, porque es lo que va a hacer, haga señales, porque este falso profeta, hermanos, este falso Mesías va a hacer señales, milagros, que van a venir pues directamente, 100% de parte de Satanás, porque Satanás también, como dice su palabra, se puede transfigurar como un ángel de luz. Pues él es mentiroso, como dijo el Señor Jesús, y es padre de mentira. Él también puede hacer milagros. Oh, que sucedió este milagro acá. Pero si es un milagro que no está acorde con las escrituras, con la palabra de Dios, no es un milagro que viene de parte de Dios. Entonces este falso profeta, influenciado 100% por Satanás, va, hermanos, a engañar a las gentes, va a hacer milagros, va a hacer prodigios, y entonces la gente se va a ir, hermanos, a seguir a este falso profeta. Y una vez que ya lo siguen todos y que ya establece su reino mundial, viene la marca de la bestia. La marca de la bestia no puede venir antes, hermano. La marca de la bestia, como dice aquí la palabra del Señor, es cuando ya está establecido el reino ese mundial de esa bestia que habla aquí la palabra de Dios. Entonces, cuando esto se establezca, cuando la marca de la bestia venga, entonces van a ser tiempos duros. Pero ahorita, hermanos, en verdad, quizás estemos pasando, claro, necesidades o algún problema, o estemos, verdad, tristes por alguna necesidad. Pero no se va a comparar, hermanos. No se va a comparar todo lo que estemos nosotros pasando, no se va a comparar con lo que viene en aquel día. Alabamos al Señor Jesús. Pablo escribe a los tesalonicenses, hermanos, en la segunda carta, en el capítulo 2, y dice, leamos aquí unos 10 versículos, hermanos. Dice el versículo 3, vamos a leer el versículo 3 hasta el versículo 12 de la segunda carta a los tesalonicenses. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose ¿qué? Pasar por Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la bestia cómo era? Tenía como forma de cordero, pero era dragón. Y es que se hace pasar como Dios, ¿verdad? Dice el verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente no, lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran que, hermanos, poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí, ¿verdad? El Señor inspira al apóstol Pablo y da características, o sea, porque viene hablando acerca de la segunda venida del Señor. Entonces le dice, antes de la segunda venida del Señor se tiene que manifestar este hombre de perdición, este inicuo, cuyo advenimiento, ¿verdad?, es obra de Satanás, que se va a sentar en el trono y que se va a manifestar como que si él fuera Dios, como si él fuera el Mesías, como que si él fuera la respuesta a todos los problemas de la humanidad.
Y es el que el Señor matará, dice, cuando Él se manifieste. El Señor Jesucristo lo va a destruir. Alabamos a nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 16 dice, versículo 12. Leemos el versículo 12, 13 y 14. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Y dice el Señor, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. El Señor viene muy pronto. Y Él está hablando de quién, del dragón, de quién, de la bestia, de quién, del falso profeta. ¿Y qué van a hacer estos? Pues viene del dragón y luego el dragón se la pasa a la bestia, que es el gobierno, y de la bestia ¿a quién? Al falso profeta, que es el anticristo. Y de la boca de ellos salen ¿qué? 3 espíritus inmundos a manera de ranas que van por todo el mundo. ¿Para qué? Para hacer señales, para que la gente vea, los gobiernos vean, oh, estos son el gran remedio para todo lo que está pasando en el mundo global. Estos son los que van a poder ayudarnos en el asunto del clima, del calentamiento global. Porque verán, hermanos, verán calores extremos, terribles, en aquellos tiempos. Estas son las respuestas para que nosotros podamos ya vivir en paz en toda la humanidad. Pero lo que el enemigo hace, el dragón, con el gobierno y con el falso profeta, es congregar un ejército enorme para salir en contra, hermanos, del Señor Jesucristo, para guerrear contra el Señor Jesucristo. El verso 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Alabamos al Señor Jesucristo. Va a juntar, hermanos, a las gentes, el falso profeta, la bestia, el dragón, para pelear contra el Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios. Pero el Señor Jesucristo lo destruirá. También el capítulo 17 habla acerca de Babilonia, de la ramera, de la falsa iglesia que está montada sobre la bestia, que es el gobierno, y que también es utilizada por ese gobierno mundial. En el último tiempo, hermanos, esta falsa iglesia va a ser manipulada también por la bestia, por el falso profeta, para tratar de acaparar a las gentes. Y una vez que ya lo logra, el gobierno mundial, el falso profeta, el anticristo, entonces destruyen a Babilonia, la ramera. Alabamos al Señor Jesús. Y todo esto, hermanos, pues nos da a entender de que vienen tiempos angustiosos, con toda, hermanos, con toda la expresión de la palabra, tiempos angustiosos. Por eso, hermanos, como iglesia del Señor, tenemos que estar, hermanos, tenemos que estar velando, tenemos que estar orando, buscando el rostro del Señor. No tenemos que movernos del camino del Señor.
No tenemos, hermanos, que desviarnos del camino del Señor. Tenemos que mantenernos firmes. Hermanos, hoy, en este tiempo, que todavía no han acontecido cosas tremendas contra la iglesia, por lo menos aquí en esta nación, hermanos, debemos de esforzarnos para, hermanos, entregarnos más al Señor y acercarnos más al Señor. Ya sea que, ¿verdad?, Él venga en su segunda venida o Él nos lleve, hermanos, nos toque partir de esta vida, pero que estemos preparados, hermanos, que estemos preparados para irnos con el Señor Jesucristo. Y si nosotros hemos de ser la generación, hermanos, en la cual vamos a pasar por la gran tribulación, hermanos, tenemos que pedirle al Señor, hermanos, que nos fortalezca, que el Señor, hermanos, afirme nuestros pasos, que el Señor, hermanos, nos llene de su Santo Espíritu, hermanos, porque estas cosas que vienen solamente la van a poder soportar aquellos que están llenos de la presencia del Señor. Y estar lleno de la presencia del Señor, hermanos, no es estar distraído en tantas cosas. Para buscar el rostro del Señor, hermanos, tenemos que estar, hermanos, ahí. En esa, hermanos, en esa palabra que conocemos todos, esa palabra llamada oración. Tenemos que estar ahí, hermanos, en la búsqueda continua de nuestro Dios. Porque solamente Dios nos va a poder ayudar a soportar todo lo que viene para la iglesia del Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios. Leemos ahí, hermanos, para terminar en la primera a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Dice el verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cómo va a venir el asunto, hermanos? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En el momento que menos esperemos nosotros se va a manifestar el Señor. Así es, hermanos. El día, la hora, el momento. Si va a ser de noche, si va a ser de día, no sabemos exactamente. Va a ser un día repentino. De repente va a suceder que va a manifestarse el Señor. Y cuando el anticristo, las gentes en el mundo se consideren que tienen paz, entonces vendrá destrucción sobre ellos, así como la mujer encinta, y no van a escapar. El verso 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis, como dice, en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿A quién va a sorprender aquel día, hermanos, cuando venga el Señor? ¿Quiénes van a ser los sorprendidos? ¿Quiénes van a ser los que van a ser, hermanos, que van a quedarse pasmados? Los que estén en tinieblas. Tinieblas, ¿qué significa, hermanos? En la Biblia significa vivir en una vida desordenada, no haciendo la voluntad del Señor. Y por eso dice aquí el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino que, hermanos, velemos y seamos sobrios. No somos una iglesia que hemos sido rescatadas por el Señor para vivir otra vez en tiniebla, en maldad, en pecado, en desorden.
Somos una iglesia que el Señor ha rescatado y que nos ha alumbrado con su evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros permanezcamos en luz. Amén. Somos una iglesia que debemos de estar velando, no debemos de estar durmiendo como todos los demás, aquellos que no tienen al Señor Jesucristo, van, se acuestan, se duermen, se levantan y ni siquiera se acuerdan de Dios y ni siquiera dan gracias a Dios por el día que les da, por la vida que les da. Y eso está refiriéndose a que nosotros no durmamos como ellos, sino que velemos y seamos sobrios. Tenemos que estar como velando, siendo nosotros también personas firmes en el camino del Señor. Verso 8, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. ¿Verdad? Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación, por medio del Señor Jesucristo. Y tenemos que animarnos, hermanos, en estas palabras. Tomar confianza en nuestros corazones. Amén. Para que cuando vengan estas cosas, hermanos, no nos sorprendan. Sino que estemos, hermanos, ahí velando y siendo sobrios, hermanos. Que no nos sorprendan todas estas cosas, que ya tenemos conocimiento, ya tenemos entendimiento de que esas cosas iban a pasar, que esas cosas el Señor nos había advertido. Y gloria a Dios. Gloria a Dios, porque entonces nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Cuando empiecen a manifestar todas estas cosas, entonces debemos de erguir nuestro rostro hacia arriba. Debemos de mantenernos, hermanos, más bien contentos, porque en Dios están seguras nuestras almas. Ya sea que vivamos o que muramos, pero del Señor somos. Ánimo, hermanos, en el nombre de Jesús.